Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en el segundo episodio de su Esperemos Ya podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada semana me acompañan los guionistas Carlos Tello y Rafa Martínez. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué Bien, bien, onda? aquí, Muy bien, todo bien. listos. Gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del génesis de las historias, de la semilla que después de mucho trabajo se va a convertir en un guión de cine. Hoy vamos a hablar de las ideas. Como el programa pasado empezamos con Carlos, les propongo que hoy se aviente el buen Rafa. Así que me gustaría empezar con dos preguntas muy sencillitas para ir calentando motores, que son, uno, ¿de dónde vienen las ideas? Y dos, ¿cómo sabemos que una idea es buena para trabajar en ella? Ay, mira. Rafa, Mira, la verdad es que lo tengo muy claro. No me agarraste en desventaja como a Tello que se tenía que presentar la vez pasada. Porque, porque he dado clase y he estado específicamente una clases. Siempre empiezo cuando doy clases por la parte de la idea. Entonces, como que más o menos lo tengo del speech, ¿no? Nada más una cosa para quien está viendo esto en alguna plataforma y no nada más escuchándonos. Me acabo de comer una Oreo, entonces puede ser que tenga como pedazos de chocolate en mi cara. No me vean muy fijamente. Bueno, ¿de dónde vienen las ideas? De absolutamente todos lados. O sea, cualquier rincón, ¿no? De hacia donde miremos, ¿no? Nos puede nutrir de ideas. Es más un asunto de, más que de dónde, aunque es importante revisar o analizar esos puntos comunes de origen, o sea, lugares donde comúnmente podemos encontrar ideas para historias. Yo creo que más importante es asumir una, ¿cómo decirlo? Como una posición ante la vida receptiva, ¿no? Es decir, tal cual poner un poco como ¿no? Abrir las antenitas y realmente estar receptivo a todo lo que nos pueda estar nutriendo o estimulando en términos de ideas, ¿no? Entonces, en primer lugar, corresponde mucho al creativo, a la creativa, ¿no? Al futuro guionista en este momento, eh, tener esa actitud ante la vida de todos lados puedo nutrirme para ideas, para historias o para resolver una escena o para, ¿no? Desde lo macro hasta lo mínimo, ¿no? Entonces, los lugares en los que suelen venir ideas en lo común, que es una lista que más o menos suelo revisar también con mis alumnos, a partir de imágenes, de cualquier tipo de imágenes, desde lo más elaborado como pinturas, ¿no? Una pintura nos puede transmitir algo, ¿no? Hasta memes que ahí están, ¿no? En el timeline de nuestras redes y que algo nos pueden detonar o algo nos pueden eh, generar, ¿no? Entonces, cualquier imagen o algo que vemos ¿no? en persona al caminar por la calle o lo que sea, puede venir a partir de lo que yo llamo preguntas hipotéticas, que son los what if, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si lo otro? Ese estímulo o como pregunta nos ayuda como a generar territorios hipotéticos que muchas veces funcionan para la ficción, ¿no? Pueden venir de música, ¿no? De canciones, la música tiene un poder como muy grande también para generar, sobre todo estados de ánimo. Puede venir de las noticias, ¿no? De artículos periodísticos o textos periodísticos en general, como artículos, noticias, entrevistas o algo mucho más elaborado como crónicas, ¿no? Puede venir de muchos otros lugares, ¿no? Yo creo que el chiste es estar atentos, atentas y bueno, sobre todo hacer este ejercicio constante de nutrirnos en ese sentido de otras expresiones artísticas, es decir, consumir, ver muchas series, ver muchas películas, ver videos en YouTube de análisis, de ensayos, es decir, constantemente estarnos poniendo en una situación de generación de ideas, ¿no? Ahora, ¿cuándo saber cuando una de estas ideas está madura o suficientemente lista, ¿no? Como para empezar, dar el siguiente paso y convertirla poco a poco en una historia y eventualmente en un guión? Yo creo que es cuando no deja de regresar a tu cabeza. O sea, cuando estás lavando los trastes y vuelves a pensar en algo que, ay, también podría ir por aquí, o estás haciendo cualquier actividad o el trabajo o corriendo o yo no corro, no crean que yo salgo a correr, pero hay gente que sale a correr.
no sé, cualquier actividad constantemente o ver una película, ¿no? Pasa esta cosa como mágica, que en realidad es una cosa como que tiene que ver con la búsqueda de patrones en nuestra cabeza, pero pareciera que cuando estamos como muy encantados con una idea, que todo nos está hablando de ella, ¿no? Entonces vemos el nuevo episodio de la telenovela con mi abuelita ay, claro, ¿no? Como que sentimos que todo nos lleva a esa idea. Ese es el momento para empezar a desarrollarla, porque quiere decir que realmente nos está moviendo, ¿no? Realmente vale la pena explorar y tomar notas y aventurarnos y escribir y reescribir, ¿no? Entonces, cuando se queda lo suficientemente arraigada en nuestra cabeza, es momento de empezar a escribir esa idea, yo creo. Carlos. Por dos. Pues, ¿eh? No, nada. Las dos preguntas básicamente son de dónde salen las ideas y cómo saber cuándo una es buena, ¿no? Que justo toda esta cuestión de las ideas también se me hace uno de esos temas tramposos en los que, o sea, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Rafa, ¿no? Pero también siento que a veces el abordarlos de ese lado le complica las cosas no solo a uno como creador, sino en general a cualquiera que quiera acercarse como a estos trabajos creativos, porque creo que es una situación o una problemática que se tiene que romper como en pedacitos, ¿no? Porque justo una de las cosas que hablábamos en el capítulo pasado, ¿no? De no esperarse a escribir tus ideas hasta que ya seas tu maestro del oficio, ¿no? Porque si no, nunca, o sea, si no, ¿con qué vas a estar trabajando hasta que llegues a ese punto, ¿no? Y parte de eso es justo cuando muchas personas de repente dicen, ¿cómo empiezo a escribir sin una idea? O sea, a mí se me hace algo un poco ya descabellado, ¿no? Porque es justo como cómo te sientas a querer guionear, a querer desarrollar, a querer construir algo cuando no tienes el primer paso, que es como, necesito contar algo, ¿no? Incluso, o sea, y puede ser desde ya traes impulso de ya tener una premisa más o menos clara o un personaje, o sea, nada sabes que ese personaje quieres hacer algo con él, o incluso hasta desde, puta, quiero escribir un western o escribir una película de artes marciales o escribir algo de terror y desde ahí lo empiezas a abordar, ya hay un impulso detrás de la mayoría de las ideas, ¿no? Y justo la mayoría de las personas que quieren volverse guionistas ya tienen varias ideas, o sea, justo ya hay cosas que quieren hacer o que quieren lograr, que quieren conseguir, que pueden ser muy vagas, ¿no? O muy amplias, pero ya hay algo ahí, el de, quiero una historia de dragones y castillos y que alguien haga esto y que pase aquello y el final va a ser y al final todo se va a revelar que no son monstruos, ¿no? Sino que son robots o lo que sea, ¿no? O sea, cosas que ya están más o menos ahí las bases de lo que va a acabar siendo la cosa que uno quiere construir. Entonces, o sea, de repente uno cuando escucha esta pregunta realmente uno no sabe si realmente viene de no tengo ninguna idea ahorita. O sea, literalmente quiero ser guionista, pero no sé qué voy a contar. Lo cual me preocupa mucho, aunque en realidad siento que cuando alguien dice eso, en realidad es que tiene más esta cuestión de no sabe cómo abordar esas ideas o no sabe cómo empezar a darle forma a esas formas vagas o pues amorfas, ¿no? De ideas como muy generales o de tengo un personaje que quiero hacer, pero la neta no sé en qué historia va, que también es de repente algo que puede, con lo que uno se puede enfrentar. Entonces, sí, sí, sí es como dice Rafa, ¿no? Esta cuestión de tener las orejas abiertas, no, las orejas no cierran. Bueno, de tener la oreja bien parada y los ojos abiertos y prestarle atención a todo lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, ¿no? O sea, políticamente hablando, socialmente hablando, familiarmente hablando, emocionalmente hablando, o sea, todo eso es materia prima para materia prima que se va a convertir en las historias que vas a acabar desarrollando, ¿no? Y una de las primeras cosas que de repente pongo a hacer a mis alumnos es justo investigar y profundizar lo que yo luego de repente le llamo el pozo personal, que es justo como todo este conjunto de experiencias personales, eventos traumáticos, intereses, del tipo de historias que les gusta, del tipo de historias que les inspiran, hasta el tipo de historias que les cagan, etcétera, 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 sus
sus opiniones políticas, sociales, religiosas, etcétera. O sea, todo eso se mezcla en un pozo de donde de ahí va a salir todo lo que va a nutrir tus historias de aquí hasta que te mueres, ¿no? Y es un pozo que sigue siempre, que siempre se está expandiendo y que siempre está nutriéndose de todas las cosas que uno consume o todas las cosas que uno vive, porque la experiencia de vida es importantísima, ¿no? Es una de las cuestiones que de repente también es bien importante recordar como creadores. Uno no puede dejar de vivir, ¿no? Uno no puede de repente dejar que la narrativa consuma toda tu existencia, que realmente que lo único que hagas es ver películas y pensar en películas, porque también ahí se vuelve como un circuito cerrado, donde realmente sí uno empieza a perder como ese piso con la realidad y con la realidad humana, ¿no? Que es, y la emotividad humana, que para mí es como lo central del ejercicio guionístico, ¿no? O sea, justo el trabajar con la emoción humana. Y de repente a veces es muy... Porque uno se llega a topar con gente que de repente de lo único que saben hablar es de cine. Y no es algo malo en realidad Oye, de mí de no que vas a uno... estar hablando. No, pero justo, o sea, no es, o sea, es que, por ejemplo, oiga, tú y yo hablamos la mayoría de las veces de cuestiones de cine, de cuestiones de repente hablamos de Star Wars, hablamos de esto y de aquello, pero Rafa también tiene sus opiniones de la vida en general y de cosas, y justo, o sea, sí es, porque para mí también es mi referente principal, sí son las narraciones alrededor de mi vida, o sea, las narraciones de las que me nutro y las que arrojo al mundo y con las que reboto y contrasto, pero creo que todos aquí tenemos intereses fuera de eso y de repente lo que pasa es que sí hay gente que luego de repente sí deja todo lo demás fuera, ¿no? Y se empieza a perder ese piso. Y sobre todo pasa cuando uno está más chavo. O sea, no es que yo sea un ya señor, pero a mí siento que también llegué a tener esa etapa, que creo que es también una de las etapas que uno tiene en su formación guionística, ¿no? En la que de repente, pues sí, obviamente no has vivido tantas cosas, ¿no? No te han pasado tantas cosas. Tu experiencia de vida es hasta cierto grado limitada cuando tienes 18, 17, 20 años incluso. Entonces, o sea, el cómo te acercas a ciertas experiencias de la vida es a través de la ficción primero, ¿no? Antes de vivirlas. No, a mí se me quedó muy grabado un maestro de cine que nos decía de que realmente te puede gustar Bergman, puedes amar a Bergman, pero realmente no entiendes a Bergman hasta que ya te casaste y ya has tenido pedos de matrimonios y ya te han despedido. O sea, y lo hablaba como en esta cuestión de pegan diferentes ciertas cosas después de que ya has pasado por ciertos caminos. Y la verdad es que sí, y la verdad es que también hasta te empiezas a abordar esos temas y esas ideas de lugares distintos conforme vas avanzando en la vida, ¿no? Entonces, el, el, el cómo abordas de dónde saco una idea depende mucho del contexto y las condiciones de, ok, pero estamos hablando de que ahorita, por ejemplo, tienes una tarea que de repente en las escuelas de cine pasa, ¿no? Ya llegamos con 50 o 10 o las que sean, pero llegamos con ideas de las cosas que queremos conseguir como cineastas, por lo menos en esta primera etapa de nuestra vida. O incluso si ya tenemos como los grandes planes de puta, o sea, la saga que voy a hacer cuando tenga todo el mecanismo de producción del mundo a mi merced. Eh, pero también de repente va a pasar que en la escuela de cine, a la hora de que a todos nos dejen escribir el argumento de una película de ciencia ficción, o el argumento de una película de un western, o el argumento de terror, y tal vez puede que uno no sea afín al terror, o no sea afín al western, o afín a la ciencia ficción. Y ahí es donde realmente sí llega este lugar de, pero tengo que escribir algo de ciencia ficción, cómo lo consigo, ¿no? O cómo lo hago. Y ahí es donde justo creo que es una conversión también diferente y que también tiene todo, o sea, es como le estoy dando toda la razón a Rafa, pero pero con todo como los asterisquitos de sí, pero y que es como que es como lo que suele ser necesario de repente cuando uno, porque yo recuerdo, y era una sensación bien rara de repente.
me topaba con pared o me salía una duda muy importante a la hora de estar desarrollando como esta hambre guionística y esta hambre de querer saber más sobre cine y sobre guión y cómo se hace, por qué se hace, cómo funciona, bla, bla, bla. Y de repente parece que llega esa respuesta que te está dando todo y que es esa respuesta que dices, a huevo, ya sé. Y de repente nada más sigues avanzando y de repente a los 3 meses, oye, pero espérate. Pero en este caso, con estas circunstancias bien distintas, pero, o sea, y te vas dando cuenta de que en realidad no hay respuestas absolutas en este mundo, en la vida en general no hay respuestas absolutas y como tan simples. Y uno se va dando cuenta de, ok, sí, esa persona tenía razón y su consejo estaba bien chido, pero justo también para estas otras situaciones aplica esta otra manera de pensarlo, ¿no? Y esta otra manera de abordarlo. Y por ejemplo, en el caso de cuando tienes que hacer algo o te piden algo, este sirve mucho de lo que está hablando Rafa, ¿no? O sea, hace poco me pasó algo similar de que una persona se me acercó pidiéndome como one pagers y pitches de tele, ¿no? Pero como con un perfil, como con unas circunstancias específicas. Y de repente me encontré de, puta, o sea, nada de lo que tengo ahorita como listo para presentar como corresponde o cumple con lo que ahorita me están pidiendo. Pero sé que hay cosas que quiero contar que sí, pero ahorita no están listas, o sea, están como en esa situación amorfa, flotando, ¿no? Y de repente me senté un par de días y decir, puta, o sea, ok, con estas circunstancias que me gusta que haga, ok, sí, tenía una idea de hace un par de años que tenía esto, ¿no? Y a ver, ok, y regresa uno, ¿no? Y si por ahí uno tiene ahí el archivo perdido o en alguna la vieja lo saca y si no, de repente pues lo vuelve uno a escribir, es de, ok, esta idea me gustaba, o me gustaba este mundo para explorar, bla, bla, y entonces es como uno empieza a desmenuzar y a desglosar. Y entonces ahí es donde justo todos estos consejos pues, son súper, súper mega valiosos, ¿no? Justo estaba pensando en ese tema. ¿Qué pasa cuando, como decías, a alguien le dejan una tarea o un trabajo o algo así y tiene que desarrollar ideas que a lo mejor no son, pues las ideas que esa persona quiere buscar o quiere tocar o quiere tratar? ¿Cómo nos podemos forzar a escribir ideas? Pero antes de que me contesten eso, me gustaría, Carlos o Rafa, quien quiera, si nos puede explicar para todas las personas que no sepan qué es un one pager, porque por ahí lo mencionaste, Carlos, como súper rápido para que la gente que no sepa, tenga idea de eso. Justo toda esta cuestión de qué es un one pager, qué es un argumento, qué es una sinopsis, como de repente sí es un dolor de cabeza para las personas. Porque también la verdad es que, aunque hay como estándares, pseudo estándares generales, o sea, de que hay o sea, de que lo ves y dices, ok, esto es una sinopsis. No hay reglas tan marcadas y absolutas para este tipo de cosas, ¿no? El one pager en particular, yo lo concibo como justo es un documento, sobre todo de pitch, de una serie de televisión, sobre todo, aunque supongo se pueden hacer para películas. Aunque, por ejemplo, yo nunca he hecho un one pager de peli. Es muy raro. Pero, uh-huh. De hecho, no creo que... A mí Es que nunca no me han tiene pedido. esa Es es que que no mejor una tiene tanto. sinopsis. Puedes tener Ajá, una sinopsis de exacto. una página. Exacto. Totalmente. O sea, sería como. O sea, se puede hacer, pero sería innecesario y tal vez, pero justo, o sea, nunca falta quien de repente sí te pide un one pager para largo en algún lado de la vida. Entonces, básicamente es una premisa de la serie. O sea, en el one pager viene una premisa, un logline, tal vez un tagline y una sinopsis como muy concreta de la serie en general y como de qué está ofreciendo y como de qué tipo de vibra trae. Y bueno, el título y justo un super no, ni desglose te alcanza a ser, pero justo como una descripción tal vez de una o dos líneas de los personajes principales. Ok, Eso gracias, es ya. como lo que puede traer el One Pager en general. Gracias por el breviario cultural, muchachos. Bueno, ahora sí pasamos a ese tema. ¿Qué haces cuando tienes que pues, sacar ideas de cosas que no te llaman? ¿Cómo te fuerzas para que esas ideas, poderlas generar y empezar a escribir a partir de ellas?
Mira, yo creo que, no sé, o sea, no estoy 100% seguro, creo que tiene que ver con lo que habíamos hablado también un poco en el episodio anterior con respecto al tener oficio o generar oficio o de alguna manera esta cosa como de que también se le llama fortalecer el músculo de la escritura. Y la verdad es que la mejor manera en la que uno se puede enfrentar de pronto a tener ideas para solucionar una escena que de un trabajo por encargo, que sí o sí tienes que entregar y que no sabes bien cómo, no, te faltan ciertas páginas y tienes que llegar a ciertos beats dramáticos que no sabes cómo estar llegando, ¿no? A ellos. Creo que definitivamente lo que más ayuda en ese sentido, tal cual, es práctica. Y práctica, o sea, que únicamente la da el estar constantemente escribiendo y constantemente estar superando este tipo de bloqueos o este tipo de baches, ¿no? Y luego, ahorita estaba pensando incluso si es que uno no, o sea, cómo generar oficio o práctica o fortalecer ese músculo narrativo si no soy una persona, porque también hay escritores que no es, que, como que hay escritores que tienen más ideas o constantemente generan más ideas que otros, ¿no? No, o sea, depende. Un maestro nuestro en la escuela le hablaba, no recuerdo exactamente cómo lo decía, pero es como que cada escritor viene con una cantidad de tinta, ¿no? Y es la misma para toda la vida, o sea, es prácticamente uno escribe lo que le da esa cantidad de tinta y tú puedes ser un gran escritor y escribir sobre una o dos cosas, ¿no? Woody Allen yo creo que escribe 3 tramas distintas y ya, ¿no? O sea, como que se recicla alrededor de ellas, pero tiene 49 películas, ¿no? Sí, las Este, aborda de lados distintos, ¿no? Y, Cla- claro, entonces puede ser que no sea alguien de más ideas, pero que definitivamente tiene mucha soltura en cómo resolver sus escenas o cómo dialogar, ¿no? Entonces tienen fortalezas en otros lados. Entonces a lo que iba es, puede que tú te definas a ti mismo, te percibas a ti mismo como un escritor o escritora que no necesariamente tiene muchas ideas, pero que definitivamente lo que sí tiene que hacer, tanto el que tiene muchas ideas o el que no, es fortalecer el músculo. Y entonces yo pensaba, una opción para esa gente, ¿no? Es hacer specs, que también ayuda mucho en la industria, ¿no? Es decir, tal cual, o sea, un poco lo que, o sea, muchas escritoras jóvenes, ¿no? Encontraron en el fanfiction que luego suben a Wattpad y luego son series así vendidas internacionalmente. Eso es músculo, o sea, es como hacer fanfictions de Stranger Things, temporada 7 y entonces de pronto si te escribes una Biblia, un episodio, un piloto o algo, y eso definitivamente nos está ayudando a desarrollar ese músculo, ¿no? Entonces yo creo que el momento en el que nosotros sentimos que no tenemos idea para solucionar ciertas cosas cuando estamos trabajando, sobre todo, repito, en trabajos por encargo, definitivamente no hay manera en que eso llegue a ser más fácil en algún punto, pero sí ayuda mucho tener esa experiencia, porque pues uno recuerda, ¿no? Cómo lo solucionaste en algún punto, en algún guión pasado, o cómo lo viste que en tal serie lo hicieron. Entonces, es ese constante ejercicio de escribir pues, prueba y error, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, no sé sí. si funcionó. Y justo como decías, o sea, hay autores que crecen como robles y hay autores que crecen como enredadera, ¿no? Y justo al final, los dos tienen que desarrollar su oficio y los dos tienen que aprender a tener las herramientas básicas que te exige el oficio, sobre todo el oficio guionístico, porque creo que el ejercicio, el oficio guionístico te exige un mayor nivel de versatilidad que el literario. Porque en el literario realmente creo que es un medio completamente distinto, pero o sea, industrialmente y estructuralmente, o sea, el camino de alguien que busca ser autor literario es bien distinto al camino de alguien que busca ser guionista profesional, ¿no? Entonces, estuvo la de mi perra, no sé si ahorita se llegará a oír bastante, pero es que están pasando todos los perros vecinos, pero bueno. Saludos, saludos, porque sí está Eh, presente sí, en terapia de guión. en Muy terapia bien. de guión. Entonces, justo, el, el toolbox, la caja de herramientas del guionista tiene que ser mucho más amplio, tiene que uno estar mucho más al tiro.
¿no? Porque también salen chambas express, chambas de revisión, chambas de mucha índole, ¿no? Y creo que es una pregunta bien curiosa, porque también implica como ciertas consideraciones, de cómo escribo ciertas cosas que tal vez no serían lo primero que escribiría, ¿no? Y creo que sobre todo en México, porque aunque digamos las vacantes para escribir una película de Marvel en Estados Unidos son muy pocas, existen, ¿no? Pero si alguien quiere escribir algo estilo Marvel en México, pues la neta no hay manera, ¿no? No hay ninguna manera de poder hacer algo así, ¿no? O sea, como un blockbuster de efectos visuales que cueste $200 millones, no se puede jamás, ¿no? Entonces, si esa es tu sensibilidad, ¿qué haces, no? Y lo digo yo, y lo abordo, por ejemplo, por ejemplo, yo soy alguien que le interesa mucho la fantasía, ¿no? Y le interesa mucho la acción, las artes marciales, como sobre todo el cine de género, pero el cine de género muy cinético, muy energético y violento también, ¿no? Entonces, si de repente a veces alguien quisiera meterse a mi cabeza y ver cómo están fluyendo las ideas por ahí, o sea, de repente mi cerebro parece como un anime, ¿no? Entonces, ese es el tipo, o sea, en ese nivel energético de repente es la naturaleza de muchas de mis ideas, ¿no? Entonces, de repente sí, el cómo te hallas con esa sensibilidad para escribir y hacer cosas en México es bien complicado, porque no se hacen muchos proyectos así. Y no al nivel que tal vez a uno le gustaría, ¿no? Entonces de entrada uno ya entra en un proceso de adaptarse o de adecuarse y de encontrarse con las cosas que te interesan y contar las cosas que quieres contar a través de otros géneros, a través de otras maneras, pero sí que sigue siendo tu sensibilidad, ¿no? Y justo creo que hay una diferencia entre eso y de repente escribir algo que tal vez no es tu sensibilidad, pero para nada, ¿no? Pero a veces van a salir ese tipo de chambas. Entonces, lo que yo siempre he hecho, o siempre he tratado de hacer, por lo menos cuando sale un proyecto en el que originalmente no me encuentro tan fácil, lo primero que yo hago es o sea, tratar de encontrarme en esa historia, ¿no? Y sobre todo las chambas de reescritura es donde suelo hacer eso. Me dan un guión o un proyecto o algo y me dicen, esto necesitamos arreglarlo, necesitamos darle forma, necesitamos darle estructura, necesitamos que los personajes, lo que sea que necesite, lo leo, hago mi diagnóstico personal, o sea, me interesa esto, me gusta esto creo que no funciona, me cago esto, aquello, y la neta, a partir de ahí construyo mi propio pitch de, ok, con esto, yo haría esto. Y ahí es donde realmente, hago esa chamba solo si me puedo encontrar dentro del material de alguna manera, aunque sea una ventanitita, o sea, lo agarro como punto de entrada y dejo que yo infecte la historia de alguna manera, ¿no? Este, pero no es chamba del todo fácil y no es chamba del todo rápida, ¿no? Entonces, va a haber veces en las que no tienes ese chance o en la que la otra persona sí tenga como una idea muy clara de lo que quiere y de lo que no quiere y te están contratando porque no lo pueden hacer o porque el que lo podía hacer ya lo corrieron o se peleó o las miles de circunstancias que hay alrededor de que te inviten a un proyecto para escribir. Este, y a veces sí es de, ok, tal vez no me puedo encontrar en esa historia, pero sí sé cómo solucionarla a lo que esta persona está pidiendo. Sí, creo que sí es posible. Y justo con el ejercicio emocional y de oficio de saber por qué o cómo funcionan las cosas, creo que es muy realizable ese trabajo. Y no se tiene que volver un trabajo sufrido. Porque para mí es la diferencia de que si estoy genuinamente sufriendo o reescribiendo algo, la neta ahí sí es de, creo que yo no debería estar haciendo eso. O sea, por más bien que te paguen, de repente a veces esa chamba no, a ciertas chambas no valen la pena el desgaste. Ok. Ahorita que estabas hablando, Carlos, sobre hacer las ideas tuyas, sobre encontrarte en ellas, y también que mencionabas que, por ejemplo, que si eres fan de Marvel no te puede, o sea, es muy difícil, por ejemplo, en México, trabajar algo así. Estaba pensando en Kevin Smith, que él también es un fan de cómics, de ese tipo de películas, y de repente encuentra la forma de meter todas sus obsesiones, sus gustos y tal, en una película como Clerks. Y también estaba pensando
esto que decías sobre... Creo que no sabría decir si para ti es una regla así de oro que te tienes que encontrar para poder eh, trabajar en una idea que a lo mejor no es tuya, porque más o menos nos dijiste que pues, puedes intentarlo y buscarle y tal, pero también me gustaría saber si sí es una regla para ti o no, y también para ti, Rafa, o sea, si a fuerzas te tienes que encontrar en algo para poder escribirlo, o te lo puedes aventar así como, pues, al chingazo. Para mí en particular, sí es una regla a la que trato de mantenerme. Porque, y creo que viene del desgaste emocional que tuve estudiando ingeniería, ¿no? Justo, o sea, el pasar 4 años estudiando lo que no quería estudiar, sabiendo perfectamente que quería estar haciendo otras cosas, fue un desgaste emocional bastante importante y bastante notorio. O sea, al final, o sea, en los últimos semestres de ingeniería, ya estaba teniendo episodios de ansiedad, de ataques de pánico. Entonces, realmente sí, justo creo que inconscientemente tomé la decisión de no darle mi tiempo a cosas que no quiero hacer. Lo cual se puede volver un problema, ¿no? Porque no siempre las cosas que tienes que hacer son cosas no siempre las cosas que tienes que hacer son cosas que quieres hacer, ¿no? Pero pero por lo menos en el reino de la escritura, y es un privilegio, francamente, o sea, es un privilegio el poder decirle que no a ciertas chambas. Afortunadamente, en los últimos 2, 3 años, creo que las veces que me han llegado chambas que no haría han sido justamente cuando estoy en el proceso de realmente hacer chambas que sí quiero. Entonces ahí sí se vuelve una decisión bastante obvia y bastante fácil. Pero de repente, o sea, sí ha habido periodos en los que de repente no hay chamba y uno se plantea de si ahorita llegara esa chamba otra vez, la tomaría o no. Y esa es una de las realidades del negocio. O sea, realmente uno no sabe si la chamba que sí te gustaría hacer estará dentro de 6 meses o hasta el próximo año o a la vuelta de la esquina o sea, y realmente te hablan mañana, ¿no? Y es una chamba chida. Y eso, y porque también se vuelve importante el darse cuenta que uno empieza a separar la escritura que haces por gusto y la escritura que haces porque te paguen. Y creo que el privilegio máximo para un guionista es cuando esas dos se vuelven una. Que justo para mí, el año pasado fue la primera vez en mi vida en la que realmente me estaban pagando por un proyecto que quería genuinamente hacer. O sea, que dije, no mames, es el proyecto para mí, ¿no? Y antes de eso, pues, era de repente, una cuestión de repente hacer las cosas que querías hacer en tu tiempo libre y de repente escribir otras cosas o sea, porque a la hora de encontrarme en estas historias, sí les doy el todo, o sea, sí le meto el 100 y, y cuando me encuentro en ellas realmente las vuelvo mías. Pero, pero siempre hay esta cuestión como de rara, o sea, sí es raro cuando lo logras hacer al grado de que ya las consideras tuyas y no como un proyecto en el que te volviste un cierto tipo de mediador o cierto tipo de partero, ¿no? Ok. Rafa. A ver, yo creo que no necesariamente, o sea, la forma en la que yo lo veo y lo he hecho, no necesariamente es como encontrarme genuinamente a mí, pero sí encontrar una parte de mí que tiene que ver con divertirme, por ejemplo. O sea, lo voy a hablar mucho desde la experiencia que yo he tenido con proyectos por encargo. Eh, es muy seguro o es más seguro que lo que te llegue de ese tipo de proyectos, ¿no? Eh, corresponda más justamente como a búsquedas comerciales o industriales, ¿no? O sea, como buscamos una comedia romántica que tenga estos elementos que se parezca a estas películas, ¿no? Entonces, en ese momento, yo la manera en la que me asumo como escritor ante el proyecto no es la de el Rafa que de pronto ve, pues no sé qué película, o sea, una reciente, ay, ¿cuál vi? No sé. Que ve una película que me habla directamente a mí en cuanto a mi persona, lo que me interesa y el cine que yo quiero hacer, ¿no? O sea,
no sé, o sea, estoy tratando de llegar a un ejemplo, pero no Palm lo encuentro. Springs. Sí, siento que la de Palm Springs es muy tú. Yo no he visto Palm Springs. Creo que te encantaría. A mí me encantó. Sí, pues igual digo, la voy a anotar, sí, la tengo pendientísima desde que salió. Pero no sé, o sea, es que ni siquiera va por ahí porque entiendo que es como una comedia y que incluso esa, creo que si tú la pichas, creo que puede vender fácilmente. O sea, me refiero a algo muy, pues no sé, pequeño, independiente, no sé, como de personajes, que es, o sea, como algo un hard sell, pues. O sea, que yo lo veo y digo, esa película me mueve mucho, ¿no? Pero hay otro tipo de cine que yo voy y veo, como cualquier otro espectador, para pasármela muy bien y divertirme y reírme, que no es un cine que si a mí me dan así, ten estos millones de pesos, filma, no voy a hacer ese tipo de cine, o sea, como digamos, en términos no son las ideas que salen de mí de origen, pero en el caso de que es un trabajo por encargo, yo lo asumo como alguien que va a ir a divertirse a la sala, digamos. Un poco es como un primer espectador. Entonces, lo que yo busco es divertirme, pasármela bien, tal cual. O sea, me han entregado briefs que es así de, no sé si esto es violar algún NDA, pero, pero tal cual es como que se parezca a Kissing Booth, que se parezca a estas películas de Netflix que yo nunca había visto y por chamba las veo y me divierte mucho, o sea, me la paso muy bien. Imagínate, o sea, es como, escribe algo así, es como para mí muy divertido, o sea, sé que no voy a trascender con eso, pero lo que sí busco es pasármela muy chido, o sea, es como... Entonces de pronto agarro de ahí y me voy a una referencia de ese tipo de cine como de high school, ¿no? Que sí me gusta, como Mean Girls, entonces vuelvo a ver Mean Girls y entonces como que trato, ¿no? De pasarla bien. O sea, quizás no tal cual, o sea, esa parte de encontrarme a mí no tiene que ver con algo realmente cercano porque no es, ni vivo esas vidas, ni voy a escuelas, nunca he ido a una sola escuela que parezca gringa en toda mi educación escolar en México, pero así las hacen para Netflix y demás. O sea, todas esas cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero que yo las vi como espectador y que me divierten y eso mismo busco hacer al escribirlas. Entonces con eso yo ya estoy, ¿no? Bastante satisfecho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, algo que siempre cito, ¿no? En mis clases y demás, que yo recuerdo, a lo mejor hasta me lo inventé, pero yo recuerdo haberlo leído así en un momento crucial de mi adolescencia en una revista de cine, que es Guillermo del Toro, es sobre Alfonso Cuarón cuando hizo Harry Potter 3 y cómo fue motivado por Guillermo del Toro para así aceptar el proyecto, ¿no? Y que una de estas dudas que tenía Cuarón era cómo yo voy a ponerme a mí en un material tan preconcebido, ¿no? No solamente literario, ¿no? Porque ya son novelas que escribió, ya llevaban en ese momento como 4 o 5 de J.K. Rowling publicadas, un universo de una escritora ya completamente suyo, y aparte venía de 2 películas ya hechas por Chris Columbus que ya tenían una estética, un tono. Entonces, ¿cómo poner, ¿no? Ponerse a sí mismo en la historia? Y lo que leí en ese momento, que me hizo mucho sentido, es que Del Toro le dijo que las películas son como escenas del crimen, ¿no? Basta cometerlas para que esté llena de tus huellas digitales y de tu forma, ¿no? O sea, como de ti mismo, de tu ADN. Entonces, así es la manera en la que yo también veo la autoría, ¿no? Como algo en automático, o sea, algo que nada más necesita haber sido hecho por ti para que sea tuyo. O sea, o sea, de todo, aunque yo filtre, ¿no? No, las referencias que me dan en un brief una productora, que se parezca a esto, que tenga estos personajes, estas locaciones, y yo veo otras referencias y las conjunto, en el momento en que salen en la página desde mí y los personajes hablan de la manera en la que yo he escuchado que la gente habla o los lugares en los que sitúo las escenas son más lugares cercanos a los que yo conozco o visito o entiendo, ¿no? Ya se vuelve parte de ti. O sea, no hay ni siquiera que como pensarle de más, ¿no? Es como, pues, inevitablemente al momento de escribir una escena, de pronto vas a darte cuenta de que un personaje está hablando como un amigo tuyo de la infancia o, ¿no? Estas cosas que ya están ahí porque nos formaron y que no hay necesidad siquiera de irlas a buscar, sino que son nos constituyen, pues, ¿no? ¿Tienen ustedes como algunas
ejercicios, mecanismos o cosas que usen para poder desarrollar, por ejemplo, este músculo del que hablaban hace rato para aprender a generar, pues a lo mejor ideas, la creatividad o todas estas herramientas de forma más rápida que nos puedan compartir para pues toda la gente que nos está escuchando? Si quieres, empiezo ahora. Yo tal cual es escribir. O sea, escribir aparte cosas que sé que pueden salir pronto, ¿no? O sea, salir de que yo las acabe pronto, no necesariamente filmarlas o que tengan una salida, pero yo a la par de que hago algún argumento para una productora que me encarga o algo así, yo siempre estoy en paralelo escribiendo algo mío. Que ya sea un cortito, el año pasado filmé un cortito en Zoom, ¿no? Que ensayé algunas semanas por Zoom con 4 actores, que grabamos en una sola toma en una videollamada y que, ¿no? En noviembre estuve en el Festival de Medios Audiovisuales, ¿no? En el FICMA. Entonces, es una historia, digamos, es una vida chiquita que tiene ese proyecto, pero son 19 páginas de guión, ¿no? De una videollamada, conversación, y eso me va generando músculo, ¿no? Es decir, es una pequeña situación dramática, 4 personajes y suéltense a hablar alrededor de algo, ¿no? Entonces, eso me ayuda, por ejemplo, a afianzar definitivamente el tema de diálogo, ¿no? Entonces, es un corto que no tiene mayor ambición en mi vida que constantemente, o sea, de no enfriarme, pues. O sea, porque también es cierto que cuando trabajas en proyectos pues por encargo, pues a veces pasan mucho tiempo entre uno y otro, o entre una reescritura y la otra, o entre, ¿no? Avanza de maneras que uno no puede controlar como guionista. Entonces, si te esperas a que caiga el siguiente proyecto, o te llamen a la siguiente, o que, pues, te oxidas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es mantener a la par siempre un proyecto mínimo personal y avanzar páginas por allá, ¿no? Aunque ese guión por el momento acabe en un cajón, por lo menos ya tengo un guión, que en el momento en que, ay, buscamos guiones para una convocatoria, no sé qué, cortos sobre tal cosa, ya tengo, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante tener, independientemente de la chamba como guionista que tengas, estar desarrollando proyectos personales, aunque haya una incertidumbre tremenda de si se filma, si sale, si no sale, si lo vas a hacer tú con tus amigos en un fin de semana, no, si son de 5 páginas, si es de 20, si es un largo, pero algo constantemente trabajándose en paralelo a lo que es la chamba, ¿no? Entonces, y eso también puede ser lo que decía hace rato, ¿no? Pueden ser otras cosas, pueden ser lo que, ¿no? Lo que ya nos contó Carlos, puede ser un one page, o puede ser una, una escaleta, o puede ser un cuento, o puede ser este, un guión para una radionovela, para un podcast de ficción. O sea, puede ser lo que sea, pero constantemente escribir, ¿no? Solucionar, plantear, desarrollar personajes, generar conflicto, eh, no sé, o sea, esas soluciones, ¿no? Incluso hay por ahí libros, ¿no? Que tienen como ejercicios de escribe qué pasaría si una paloma se encuentra con quién sabe qué madre y ya para que tú te pongas, pues ahí, o Los, sea, a escribir. los prompts son buenísimos para cuando realmente sí estás como seco, o realmente sí te está costando como trabajo ahorita como aterrizar algo, empezar algo, sobre todo empezar algo, que es como el asunto ahí. Yo particularmente, eh, la pregunta era Tus métodos mecanismos Para el músculo. para desarrollar ese para músculo desarrollar el creativo. músculo. Uf, es que justo, o sea, o sea, en particularmente para mí empieza desde que siempre estoy masticando algo, ¿no? Siempre estoy, usualmente de puta, ¿cómo Tabaco, haría? ¿Eh? masticando tabaco, como Como cualquier vaquero. beisbolista. O como vaquero también, a huevo. De que siempre estoy masticando algo, o sea, y siempre estoy rebotando. Que es peligroso, porque si lo dejas solo en su cabeza, las cosas se estancan y ya cuando las quieres sacar, a veces ya se sienten viejas y ya se sienten muy procesadas y ya no tienen esa vida que te gustaría. Entonces puede ser algo peligroso. Pero en general siempre estoy rebotando.
yo soy hipocondriaco, o sea, yo tengo ansiedad, entonces de repente de todos modos siempre estoy rebotando cosas y las ramificaciones de cada cosa en la vida, ¿no? Lo bueno de eso es que cuando lo enfocas en algo de narrativa, te dejas de... Y entonces podría estructuralmente pasar esto, y los personajes hacen esto, o sea, y entonces el mecanismo siempre está como en la cabeza, ¿no? Pero de nuevo, o sea, en realidad no estás haciendo nada. Entonces nada más estás pensando y nada más lo estás rebotando y nada más lo estás masticando. Ya para desarrollarlo de verdad, porque porque en la cabeza todo parece funcionar y todo parece muy bonito, pero bueno, ya lo que te sientes y lo empiezas a plasmar es cuando te vas dando cuenta de los huecos gigantescos, que en la cabeza no están tan claros. Las paredes, que no están tan claras en la cabeza, te enfrentas con ellas inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, particularmente para lo de los one pagers que me pidieron, justo yo empecé primero acercándome a la vibra, ¿no? Ok, de estas circunstancias, ¿qué me encantaría hacer? O sea, genuinamente, ¿qué me encantaría hacer? Ok, puta, me encantaría algo parecido a mi comedia romántica juvenil no salió como esperaba, ¿no? Que es el título de una novela ligera japonesa, que es un anime muy entretenido, algo como Torado, o sea, como anime romántico, ¿no? Entonces, puta, me encantaría eso. ¿Cómo podría hacer esto, hacerlo funcionar en México con estas cosas, cositas, ¿verdad? Ok, lo haría de esta manera. Y entonces es cuando, ok, ¿quién es el protagonista orgánico, natural de esta historia? Él o ella, ¿no? Él por esto y esto y esto, o ella por esto, por esto, por esto. Y entonces empiezo ahí a desarrollar premisas o loglines, no me encantan generalmente empezar con ellos, pero cuando llevo este proceso como casi casi como de ingeniería reversa, suelo acercarme de esa manera, ¿no? Ok, ¿cómo funciona la premisa si él es el protagonista? ¿Cómo funciona la premisa si ella es la protagonista? No, o sea, y justo ahí empezó, y eso de ahí empieza a salir forma, ¿no? Y ahí empiezan a salir los otros personajes. Y ya estoy contando el proyecto, ¿no? Pero, el mejor amigo, ¿cómo sería, no? La mejor, la amiga que, bueno, es todo un asunto, ¿no? Entonces, empieza uno, como saliendo con y hay muchas maneras de abordarlo, porque dependiendo de las circunstancias y de lo que te esté pidiendo ahorita la idea o el proyecto que quieres arrancar, ¿no? O sea, a mí me funcionó varias veces, por ejemplo, empezar con monólogos dramáticos. Porque el monólogo dramático de repente tenía mucha utilidad para encontrar emocionalmente a alguien. Incluso si ese monólogo jamás aparece, ¿no? O sea, pero sirve mucho para encontrar emocionalmente de quién estoy hablando, ¿no? O escenas hasta teatrales de repente. O sea, como una escena de teatro y de repente de ahí. O sea, aunque sean otros personajes, por lo menos encuentras la vibra o encuentras el mood, el humor. Eh, por ejemplo, a mí también me servía muchas veces escribir escenas de lo que me gustaría ver. Creo que los guionistas somos personas obsesivas e insistentes. Eh, Creo que eso es bueno para la profesión, pero también puede ser complicado para saber cuándo detenernos con las ideas. Entonces, según ustedes, ¿cuándo es el momento para que digas, güey, ya no puedo seguir con esta idea, ya no le tengo que dar más tiempo de mi vida? Quien quiera. Mm, pues yo creo que, o sea, yo creo que es algo que no, es algo muy personal, ¿no? O sea, yo siento que es algo que percibes. O sea, cuando ya no tienes ganas de volver ¿no? Al borrador o de regresar a continuar una trama o pues sí, cuando solito empiezas a abandonarlo y no te pesa, porque puede pasar que abandones porque la vida pasa enfrente de uno, ¿no? Y de pronto hay momentos en los que tienes más chamba o otras preocupaciones. Y es natural de pronto ir dejando guiones, ¿no? Y retomarlos con un considerable tiempo, ¿no? Más hacia adelante. Pero cuando ya no hay necesidad, pues ya no es una idea que te esté realmente interesando, ¿no? Porque repito, si es una idea que te gusta, que sigue generándote interés, aunque la vida se interponga y lleves 2 meses sin poder sentarte a escribir, sigues con ¿no? Con la libretita a un lado
tomando notas, ay, para cuando regrese, para cuando pueda sentarme ver tal película, y entonces sigues como con las antenitas que decía al principio abiertas. Entonces, eso quiere decir que es una idea que todavía te está dando, ¿no? Que todavía te está alimentando, entonces quieres volver a escribir, ¿no? Y regresas con gusto, ¿no? En cambio, si pasa lo contrario y de pronto arrancaste con mucho entusiasmo y de pronto, de nuevo, la vida se interpuso y ya no quieres volver, y en el momento en que tienes el tiempo de volver a sentarte a escribir, prefieres abrir otro documento, abrir otra idea, se vale, ¿no? Pero yo creo que el momento es muy natural cuando no tienes ganas de seguirlo escribiendo. A veces también pasa porque ya viste otra cosa que va por ahí y lo superó, ¿no? A veces pasa como, ay, justamente investigando, viendo referencias o lo que sea, de pronto sale algo y va por, ¿no? Tonalmente o en términos de trama o de personajes, iba por ahí, dices, es que ya lo hicieron bastante bien, y en realidad ya no me interesa seguir, y está bien, ¿no? Entonces te vas a lo que sigue, ¿no? Porque pues, eso pasa. O a veces porque eso que te interesaba de esa historia lo acabaste explorando mucho mejor en otra. En otro lado, a lo mejor Ujú. no daba para una peli, pero daba para una subtrama, un personajito, entonces ya lo agarraste para otra Sí. cosa. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, justo esta es una de esas cosas en las que realmente lo único que te puedes enseñar es a afinar tu instinto al respecto a esto, porque no hay una manera científica de decir, ya tengo que abandonar esta idea o me tengo que seguir intercalando con ella. Si es, si es un poquito una cuestión como el de te quedas en una relación, ¿cuándo te quedas en una Justo relación y estaba cuándo te pensando en vas? eso. Justo estaba Porque, pensando en eso. porque, porque hay que ser francos, o sea, no todas las relaciones siempre van a ser miel sobre hojuelas, creo que ninguna lo es todo el tiempo. Y no significa que porque haya malos momentos o haya baches, significa que la historia de amor tiene que terminar, o no, porque no tienes que romper con esa persona. Entonces se vuelve experiencia de vida y aprendizaje e instinto el de repente aprender a diferenciar es una relación muy importante para mí que quiero mantener a pesar de que va a haber trabajo que hacer y estoy haciendo el trabajo para no romper con la persona. Y creo que es una decisión importante. Estoy haciendo el trabajo para seguir con esa persona y estoy haciendo el trabajo para no romper. Porque entonces ahí es una distinción como que podría parecer no importante, pero es muy delicada, ¿no? Porque en realidad no te está importando estar con esa persona, sino te está importando perder otra cosa. Y entonces también aquí con nosotros, con las ideas, pasa mucho el que nos preocupa de, ay, pero si es una buena idea, ¿por cómo la voy a abandonar? Si es una mala idea. En realidad creo que el factor importante no es si la idea es buena o mala, con cuáles te quedas y cuáles trabajas y cuáles abandonas, sino más bien cuáles son las ideas que siguen siendo importantes para ti y que te siguen motivando y que te siguen apasionando. Porque tal cual como lo dice Rafa, o sea, yo hay historias que desde los 15 años todavía tengo en la cabeza. Que por razones de la vida, que por razones de que esto y aquello, o sea, de repente abordo y tengo que abandonar y abordo, pero siempre regreso a seguir a pensar en ellas. Y siempre están ahí en algún espacio de mi cabeza pidiendo salir. Y entonces las tengo que dejar salir, ¿no? Mientras que otras ideas que de repente, como decía él, o sea, te llegan, te prenden en estos 15 días, llega la vida, llega la vida, llega chamba, lo que sea, o hasta a veces, las relaciones también de repente uno le quita tiempo de escribir. O sea, eso es realmente, la vida sí se entromete de repente en tu tiempo de escritura, ¿no? Y también ese es otro tema del podcast, ¿no? Que justo cuando te sientas a escribir y cuando te paras a vivir, porque creo, Escribir o tener pareja, ese es el tema. más bien de cuando te sientas a escribir y cuando te paras a vivir, porque creo que sí es una cuestión de aprender el balance, porque tampoco, o sea, si alguien me dijera que podría llegar a ganar un Oscar si de aquí a los siguientes 5 años me quedo el 90% del tiempo sentado en la compu escribiendo, pero no salgo, bueno, ahorita nadie sale, pero uno no viviría o no haría otras cosas, y no sé, no lo haría, ¿no? Porque también, pero bueno, ese es otro tema. Pero regresando a la cuestión de las ideas creo que a la hora de si abandonas o te comprometes con una idea o una historia, tiene que ver con que justo
uno tiene que pensarlo desde el lado de si todavía quieres seguir con ella o no, con la historia. Porque, Sí. porque estabas hablando de la historia, diría. Sí, sí, sí. Y ya ensucié mucho con la metáfora de las relaciones, pero sí se vuelve una cuestión de si te motiva, si te alegra, ¿no? Y puede ser difícil, porque a veces algunas ideas que te apasionan mucho, puede que no les veas la solución. O sea, les entras y dices, puta, no veo cómo solucionar este pedo estructural. No veo cómo hacer funcionar estos dos géneros que no van juntos usualmente. No sé qué los conecta realmente, pero sé que está ahí. A la otra de, no sé cómo hacer esto. Y la neta, no sé si quiero hacer esto. Pero a veces ya nada más, ya, o sea, ya nada más invertiste tiempo y crees que por haber invertido ya un chingo de tiempo tienes que seguir ahí. Siento que los últimos 10 minutos en realidad estaba hablando no de guión. Del amor, Sí, ajá. yo estaba así de... Es que es un Eh, tema. Justo ahorita que estábamos hablando de todo este tema de las relaciones y tal, del amor, de saber cuándo dejar ir y todo esto, eh, me puse a pensar que a veces los guionistas somos celosos con nuestras ideas. No sé si esto va a ser un spoiler que creo que podríamos platicar en otro capítulo cuando veamos como tipos de convocatorias y así, pero me gustaría preguntarles, ¿las ideas en el mundo del guión tienen un valor? Wow. Es una gran pregunta porque... Porque ya sé que tiene esa gran deficiencia. A pesar de que puede tener como un valor muy importante en el room. O sea, ya son dinámicas de trabajo. Sí, también creo que No sé Luego cómo deberíamos nos las dejarlas. de cuentas. eventualmente Sí. a hablar del Writer Room para ver cómo funciona toda esa dinámica. Pues bueno, muchachos, todas estas preguntas que les hice hoy nos las hicieron llegar las personas de nuestra comunidad por Instagram, por la página. Les agradezco muchísimo que nos hayan ayudado a responderlas. Creo que con esto ya podemos dar por cerrado el capítulo. ¿Algo que quieran agregar, muchachos? Nada, solamente lleven un registro de sus ideas, que no confíen en su cabeza. Escriban notitas, aunque no tengan sentido, tengan a la mano una libreta o las... Hay una aplicación que se llama Keep Notes, que es la de Google que se sincroniza con Drive, entonces donde quiera que estés ya se guarda en Drive, entonces notas, rápidas, guarden todo, no confíen en su cabeza. En un Google Drive, o sea, en el método que, o sea, si literalmente les sirve más hacerlo con puño y letra, pues siempre carguen su libretita. O sea, por ejemplo, yo en mi teléfono, yo tengo una aplicación que se llama, a ver, Yo soy de puño y letra. No lean, por favor. justo, este, AI Writer, ¿no? IA Writer, ¿no? O sea, es una aplicación de notas, o sea, ¿no? Y nada más es y justo aquí tengo premisas, diálogos, o sea, cosas que de repente, o sea, cuando realmente me da ese impulso, abro esa madre y lo tecleo en chinga, ¿no? Y me sirve porque justo intenté hacer, o sea, aunque me gusta, soy más de puño y letra cuando estoy en mi casa, en la calle no puedo estar cargando la madre esta, o sea, me intenté adecuar varios años, pero o sea, se me hacía muy incómodo. Ay, es una libreta. Puede sonar una tontería, pero ese tipo de impedimentos que uno puede tener por alguna u otra razón, incomodidad, cuestiones de salud mental, cuestiones hasta físicas, ¿no? O sea, de espacialmente, o sea, si realmente no te adecuas con ciertas cosas físicamente, encuentre las alternativas que les den el chance de que desarrollen estos hábitos. Alguien una vez decía, los buenos hábitos y los malos hábitos también se acumulan. Entonces, 90 días, una página, y es largo. Tal vez medio pitero, pero de que se puede escribir, ¿no? O sea, en 3 meses ya tienes 90 páginas y escribes una página diaria. Eso ya es una novela corta. Perfecto, pues muchísimas gracias muchachos. También quiero darle las gracias a todas las personas que escucharon el podcast, que llegaron hasta acá. Quiero recordarles que si quieren aprender más de guión, dirección y todas las disciplinas que involucran la creación cinematográfica, se unan a Filmadores. Tenemos una amplia variedad de cursos de cine en línea que están disponibles
para ti a partir del momento de tu inscripción a nuestra plataforma. Si quieres escuchar este episodio antes que nadie, tener acceso ilimitado a todos nuestros cursos de cine y ser parte de esta comunidad, adquiere cualquiera de nuestras membresías. Les dejamos el link en la descripción de este video, junto a un cupón de descuento para que ahora sí dejen de soñar y se pongan a hacer cine. Yo soy Alberto Román. Gracias, Rafa. Gracias, Carlos. Gracias a ti por escuchar este podcast, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de confianza, en el que esperamos sea su podcast favorito, Terapia de Guión. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Chao.